Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas, está tomado en su capítulo 10, del verso 21 al 24. En ese momento Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has oculto estas cosas a los sabios y entendidos y se las has dado a conocer a los pequeñitos. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera dárselo a conocer. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos: Felices los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal, querida familia, queridos amigos, queridos hermanos en la fe? Sean bienvenidos una vez más a su canal de evangelización. Estamos una vez más con ustedes por gracias y voluntad de Dios, que nos ha permitido, nos ha concedido esa oportunidad de poder compartir su santa palabra, esperando que ustedes también estén dispuestos en donde quiera que se encuentren e invitándolos siempre, invitándolos a escuchar la palabra del Señor. Sí, el Evangelio nos enseña que las cosas del reino de los cielos se les ha escondido a la gente entendido, a la gente intelectual, a aquellos maestros, ¿sí? Y se les ha dado a conocer a la gente sencilla, humilde. La gente, entre más maestro, entre más estudiado es más egoísta. Por eso Jesús le da gracias a Dios. Jesús le da gracias al Padre porque todas estas cosas se les ha sido revelado a la gente humilde, sencilla, a la gente pobre. Y hoy vamos a verlo en el Evangelio, porque aquel entre más títulos tenga, entre más ha estudiado en las universidades más grandes del mundo, ¿qué pasa? Es más egoísta. Sí, es más egoísta. Es el que más desconoce a Dios. Es el que más se aleja de Dios. Es el que más desprecia a su prójimo. Y eso hoy el Señor viene a enseñarnos. Por eso el Evangelio de hoy nos enseña de la alegría cristiana. Esa alegría que Jesús sentía cuando le daba gracias al Padre. Porque ustedes saben que también está la alegría pagana, la que ofrece el mundo, pero eso es temporal, eso es pasajero. La alegría pagana es pasajera, es temporal, eso pasa, pero la alegría cristiana no. Nosotros hoy queremos saborear, queremos llenarnos de esta palabra. Por eso dice el Evangelio de hoy, de la alegría, del gozo y del Espíritu Santo debemos de llenarnos. Vamos a ver en este Evangelio que las cosas de Dios, fíjese bien, se le ha escondido a la gente sabia y entendida, a la gente prepotente, a la gente orgullosa. Y Dios ha revelado estas cosas a la gente humilde y sencilla. Y por eso el Evangelio dice, en ese momento Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo. Jesús, lleno del gozo, lleno del Espíritu Santo, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has dado a conocer a los pequeñitos. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Jesús le da gracias a Dios, le da gracias al Padre, porque así ha sido la voluntad del Padre. Porque fíjese muy bien, muchas veces las personas creen que para servir a Dios
se necesita de grandes títulos, de grandes licenciaturas. No, el estudio sí es bueno, pero no es lo más importante. Lo más importante es tener un corazón limpio, un corazón humilde, un corazón sencillo. Porque muchas personas que tienen grandes títulos, grandes capacidades, grandes potencialidades, grandes logros académicos, se olvidan de ser seres humanos, se olvidan de la humildad, de la sencillez. A muchas personas se le olvidan de ser cristianos y comienzan a decir que son importantes. Se les olvida ayudar al prójimo y de ir a la Santa Eucaristía. ¿Sí? Entonces, ¿de qué sirven los títulos? Se les sube el zumo del estudio en la cabeza y se pierde totalmente. Se siente grande. Y por eso Jesús decía, te alabo, te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios, a los entendidos. Por eso, fíjese bien, San Mateo en su capítulo 5, en su verso 1, Jesús nos habla de las bienaventuranzas. Jesús nos enseña sobre las bienaventuranzas y dice, Jesús al ver toda aquella muchedumbre subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Mire, se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablarles y les enseñaba diciendo, felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Jesús dice, sean felices los pobres, bienaventurado el pobre que sufre, que por mi causa es despreciado, es criticado, es odiado. ¿Por quién? Por aquellos que se sienten ser maestros, aquellos entendidos, aquellos universitarios, aquellos que han estudiado en las grandes universidades, fíjense bien. Felices los pobres. Si Jesús dice que nosotros debemos ser felices, debemos recibir, dice Santiago 1:23 creo, dice, reciban con sencillez la palabra de Dios. Eso es lo que dice Santiago 1:21. Santiago 1:21. Reciban con sencillez la palabra de Dios. Y por eso el Señor hoy nos invita. Hoy Jesús, lleno del gozo del Espíritu Santo, le da gracias a Dios porque todas estas cosas no se le han sido revelado a los sabios y entendidos. Y por eso, escuche bien, y por eso nosotros como padres de familia tenemos una tarea. Tenemos un trabajo de evangelizar a nuestros hijos. Tenemos la tarea, la obligación, la responsabilidad de evangelizar a nuestros hijos. Porque si no lo hacemos nosotros, otros lo van a hacer. El mundo, la alegría pagana, se encargará de enseñarlo. Muchos dicen, es que yo no puedo. Nosotros no necesitamos ser licenciado, ser abogado, ser ingeniero. Nosotros no necesitamos un cartón. Nosotros no necesitamos las grandes universidades para poder enseñar a nuestros hijos los valores cristianos, enseñarlos a orar, enseñarlos a persignar, enseñarlos la palabra del Señor. Es la tarea que el Señor nos ha dejado a nosotros como padres de familia. Y pobre de aquel que no lo esté haciendo. Es una tristeza para todos aquellos que no quieren asumir esa responsabilidad, porque Jesús, Él está alegre, Él está feliz, Él está dando gracias a Dios, porque todo esto ha sido revelado para los pobres. Jesús vino
a traernos su palabra a los pobres. Cuando Jesús, fíjese, llamó a sus discípulos, Jesús no llamó a personas universitarias. ¿O sí? Jesús no llamó a gente con estudio. Jesús llamó a pobres, trabajadores. Y eso lo vemos nosotros en el Evangelio de San Marcos. San Marcos capítulo 1, verso 16. Mire cómo lo dice cuando llamó a sus primeros discípulos. San Marcos 1:16 nos lo enseña, que eran personas pobres, trabajadores, pescadores. San Marcos 1:16 dice: mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme. Mire, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Jesús dice: gracias, Padre, por revelar estas cosas a los pobres. Y Jesús quiere revelárselo a sus discípulos. Jesús está escogiendo a sus discípulos para revelárselo a ellos, la palabra de Dios, para enseñárselo a ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra familia. Revelarles a ellos, enseñarles a ellos la palabra del Señor. Porque si nosotros no lo hacemos, el mundo se encarga de hacerlo, pero usted sabe cómo. Usted sabe cómo. Cuando nosotros abandonamos la tarea, cuando nosotros abandonamos nuestra responsabilidad como cristianos, otros se encargan de hacerlo, pero para destruirlo. ¿Sabe usted cuántos jóvenes hay que andan en el vicio, que andan en el pecado, que andan en cualquier vida destructiva? Se anda destruyendo el joven se anda destruyendo en sí mismo, anda destruyendo la vida que le pertenece a Dios, no es de que es de Él. Esta vida que tenemos no es de nosotros, esta vida le pertenece a Dios. Por lo tanto, de allá ha venido y allá volverá un día. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Viendo a esos jóvenes en la rebeldía, en la desobediencia. Otros padres buscando ayuda con aquellos que practican la maldad, con el brujo, el hechicero. Allá van a pedir una ayudadita para que a sus hijos les vaya bien. No. Nosotros, dice el Señor, te doy gracias, Padre. Oiga, ¿qué dice? Jesús dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Es Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué no lo buscamos? ¿Por qué no lo seguimos? ¿Por qué no obedecemos esa llamada, esa invitación que el Señor nos hace? Especialmente en este tiempo de Adviento, tiempo de preparación, tiempo de reconciliación, tiempo de dejar lo malo y buscar lo bueno. ¿Cómo cuesta, verdad? Usted va a decir: es que a mí me cuesta ir a la iglesia, es que a mí me cuesta levantarme. Pero si usted es invitado a un baile, a usted no le cuesta ir allá. Lo malo no cuesta hacer. Lo malo, nosotros estamos disponibles para hacer lo malo. Pero para hacer lo bueno, ponemos pretexto, ponemos cosas de por medio. Y es el Señor quien nos invita. Es el Señor quien nos dice: es tiempo de cambiar, es tiempo de prepararte. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. ¿Qué pasa con nosotros? Es tiempo de que nosotros empecemos a prepararnos, a estudiar y enseñar a nuestros hijos. En sus manos de usted está el compartir a sus hijos, en enseñar a sus hijos, en sus manos de usted está. Vamos a entregar cuenta un día para los que no estamos asumiendo esa responsabilidad, esa tarea que el Señor nos ha dejado. Y claro lo dice en San Marcos 16:15, vayan por todo el mundo a anunciar la buena nueva, para que todo aquel que crea y se bautice se salvará, mientras que el que se niega a creer será condenado.
Mateo 28:19 dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Todos los pueblos. Una tarea, una misión que el Señor nos ha encomendado. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Vea, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice su palabra? Dice, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Cuántas veces usted le ha dado gracias a Dios? Porque Él le ha permitido compartir su palabra, enseñar su palabra a sus hijos. ¿Cuántas veces usted le ha dado gracias a Dios por su familia, por un nuevo amanecer, porque sus hijos están buscando de Dios, porque sus hijos se están preparando, porque usted los está llevando a la catequesis, porque usted los está llevando a la preparación? ¿Cuántas veces le ha dado gracias a Dios usted? ¿No se acuerda? ¿No lo quiere? ¿Qué pasa? No es bueno que nosotros descuidemos la palabra del Señor por hacernos cargo de otras cosas. Hechos capítulo 6, verso 2. Entonces, por esa razón, Jesús viene a enseñarnos, llama a sus 2 discípulos para revelarles a ellos, ¿sí?, las cosas de Dios. Por eso dice la palabra un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, los siguieron. Eran pescadores, eran pescadores. ¿Qué pasa si nosotros no enseñamos a nuestros hijos? Si no enseñamos a nuestra familia, si nosotros no compartimos la palabra, ¿qué pasa? Nos va a pasar como aquel joven rico. En Marcos, en el mismo Evangelio de San Marcos, en su capítulo 10, en su verso 20. San Marcos capítulo 10, verso 20 nos enseña de un joven que quiso seguir a Jesús. Un joven que preguntaba, ¿qué debo hacer para llegar un día al reino de los cielos? Vean, no se dejó revelar la palabra, no se dejó revelar las cosas de Dios. San Marcos capítulo 10 en su verso 20. El joven quería seguir a Jesús, un joven rico, pero no quiso despojarse. Oiga bien, dice así, el hombre le contestó, maestro, todo eso lo he practicado desde muy joven. Ustedes lo pueden leer desde el verso 13 en adelante, desde el verso 17 en adelante. Pero dice en el verso 20, el hombre le contestó, maestro, todo eso lo he practicado desde muy joven. Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño y le dijo, solo te falta una cosa, vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. ¿Qué dijo el joven? Ahorita lo voy a hacer, dijo. No. Eso pasará con nosotros si nosotros no vamos a enseñar a nuestros hijos la palabra. Felices los pobres. ¿Sí? Felices los pobres, dice el Señor, a quienes ha sido revelado la palabra de Dios. Oiga, ¿qué hizo este hombre? Al oír esto, se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico y se fue muy triste. No quiso despojarse, no quiso desprenderse, fíjese bien, de toda esa riqueza material. No quiso seguir a Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque se sentía más importante que los demás. Y cuando Jesús llamó a sus 4 primeros discípulos, que estaban en la barca pescando con su padre, dejando todo, fueron y lo siguieron y no escucharon por segunda vez. Jesús les dijo, síganme, y ellos, dejándolo todo, lo siguieron. ¿Qué está pasando con nosotros? El Señor nos invita día a día, el Señor nos invita todos los días a su palabra. Estamos en el tiempo de Adviento, un tiempo de preparación, un tiempo de buscar a Dios, un tiempo de acercarnos a Dios, un tiempo de reconciliarnos, el tiempo de ir a la confesión y seguir adelante, no retroceder. ¿Qué pasa? No lo estamos haciendo.
Allá en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, en su capítulo 16, en el verso 1 en adelante, el Señor nos enseña que Él no ve, fíjese bien, no ve en nosotros nuestro carácter, Él ve nuestro corazón. Él no ve las apariencias. Oiga bien lo que dice. Primera de Samuel en su capítulo 16, verso 1, y después pasamos al 6. Yahvé dijo a Samuel: ¿hasta cuándo seguirás llorando por Saúl? ¿No fui yo quien lo rechazó para que no reine más en Israel? Llena pues tu cuerno de aceite y anda. Te envío donde Jesé de Belén, porque me escogí un rey entre sus hijos. Samuel respondió: ¿cómo podré ir? Y dice: cuando entraron, Samuel divisó a Eliab y pensó seguramente: ese será el que Yahvé va a consagrar. Pero Yahvé dijo a Samuel: olvídate de su apariencia, de su gran altura, no lo he descartado. Dice: olvídate de su apariencia y de su gran altura. Lo he descartado, porque Dios no ve las cosas como los hombres. El hombre se fija en las apariencias, pero Dios ve el corazón. Por eso el Evangelio dice: felices los pobres, felices los de corazones de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, Jesús no fija en las apariencias, no porque tiene título de la universidad, aquella universidad que es más grande en todo el mundo, no, que es doctorado, que es licenciado, no, que es maestro. No, el Señor no ve eso. El Señor se fija del corazón. Fíjese bien, de la humildad, de la sencillez. Por eso Jesús en el Evangelio le da gracias a Dios. Gracias porque dice: has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente más sencilla y humilde. La palabra del Señor ha venido para todos aquellos humildes y sencillos, porque el que tiene más estudio, el que tiene más títulos, ¿qué pasa? Se vuelve más egoísta, se olvida de Dios, se olvida de su prójimo, se olvida de su propia familia y se aleja de Dios. ¿Qué pasa? Para ellos no ha venido la palabra. Tenemos ese joven rico que no quiso despojarse, no quiso recibir de Dios esa invitación para seguirlo y después tener un tesoro en el reino de los cielos. No quiso. Y por eso la palabra del Señor nos enseña, fíjese en Lucas capítulo 10, verso 17. Mire cómo lo dice San Lucas. San Lucas capítulo 10, verso 17. ¿Recuerda usted que en el capítulo 10, verso 1, Jesús llamó a otros 72 discípulos? Pero la Biblia no dice qué títulos tenían esos discípulos. Eran como los 12 discípulos que el Señor escogió, que el Señor llamó en Marcos 3:13. Llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y luego para enseñarles y después enviarlos a predicar. Y en el capítulo 10, verso 1 de San Lucas, dice que volvió a elegir a otros 72 discípulos más para enviarlos de dos en dos delante de Él, porque Él quería ir a muchas partes, especialmente donde su familia. Pero el Señor hoy te hace llegar esta palabra, esta invitación. Pero en el verso 17 dice que los discípulos se fueron, cumplieron la misión, cumplieron la tarea por el cual fueron encomendados. Los discípulos cuando regresaron felices. Y vean, ¿qué les dice Dios? Los 72 discípulos volvieron muy contentos diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
Miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y poder sobre toda fuerza enemiga. No habrá arma que les haga daño y ustedes, sin embargo, alégrense. Esto es lo más importante. Alégrense ustedes pobres. Alégrense, alégrense porque a ustedes se les ha revelado la palabra del Señor. A ustedes se les ha dado a conocer, mientras que a los ricos, a los sabios, a los maestros, se les ha ocultado esto. Oigan, alégrense no porque los espíritus se someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. Alégrense, dice el Señor. Y por eso Jesús le da gracias a Dios. Jesús le dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado todas estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has dado a conocer a los pobres, humildes y sencillos. Sí, Padre, dice. Así ha sido, dice. ¿Cómo dice? Así ha sido su voluntad. Imagínense. Se las has dado a conocer a los pequeñitos. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Es la voluntad de Dios. Y por eso Jesús le da gracias. Ahora, alégrense, dice, no porque los espíritus se someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. ¿Y cómo es estar escrito nuestro nombre en los cielos? ¿Cómo es? Malaquías capítulo 3, verso 16 lo dice. ¿Cómo puede estar nuestros nombres escrito en el libro de los cielos? ¿Cómo es que nuestros nombres pueden estar escritos en los cielos? Dice, alégrense, no porque los espíritus se someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. Están escritos en los cielos su nombre. Oiga cómo lo dice Malaquías 3:16. Así hablaban entre sí los que respetan a Yahvé. Yahvé, que estaba escuchando, lo supo y mandó enseguida que en un libro se anotaran los nombres de aquellos que lo respetaban y reverenciaban su nombre. ¿Cómo puede usted tener su nombre inscrito en ese libro de los cielos? Obedeciendo, respetando su palabra, con humildad, con sencillez. Por eso a Santiago 1:21 dice, reciban con sencillez la palabra de Dios. Rechacen los excesos del mal, dice, y reciban con sencillez la palabra de Dios. Oiga, por eso dice, así hablaba entre sí los que respetan a Yahvé. Yahvé, que estaba escuchando, lo supo y mandó enseguida que en un libro se anotaran los nombres de aquellos que lo respetaban y reverenciaban su nombre. Ellos serán mis preferidos, dice Yahvé de los ejércitos, el día en que yo actúe y los premiaré como hace un padre con su hijo obediente. Entonces ustedes verán cómo se trata al bueno y al malo, al que sirve a Dios y al que no sirve. Ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta, es cuando vamos a ver, cuando va a ser premiado el que supo recibir, supo vivir o está viviendo las cosas que Dios quiere. Este es lo que Malaquías nos dice que va a ocurrir el día que nos vamos de este mundo. Por ahorita, si usted no quiere obedecer la palabra, si usted no quiere prepararse en este tiempo de Adviento, si usted no se quiere reconciliar con Dios en este tiempo de Adviento que la iglesia celebra para poder recibir, para poder celebrar ese gran acontecimiento que la iglesia va a celebrar, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un gran acontecimiento. Si usted no se quiere preparar, el Señor no lo puede obligar, pero sepa muy bien que en el último día dice, entonces ustedes verán cómo se trata al bueno y al malo, al que sirve a Dios y al que no sirve. Porque ya llega el día ardiente como un horno. Todos los orgullosos
y los que hacen el mal serán quemados como paja por el fuego. Ese día no quedarán de ellos ni ramas ni raíces. Pero en cambio, para ustedes que respetan mi nombre, brillará el sol de justicia que traerá en sus rayos la salud. Ustedes saldrán saltando como terneros cebados en el día que estoy preparando. Esta es palabra de Dios y el Señor nos lo enseña para que nosotros nos preparemos. Por eso en el libro del Apocalipsis, en su capítulo 3, en su verso 1, dice el Señor se dirige a la iglesia. Vamos a ver a qué iglesia se dirige el Señor. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia de Sardes. Así habla el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, te creen vivo, pero estás muerto. Despiértate y reanima lo que todavía no ha muerto. Es tiempo de reconciliarnos, es tiempo de acercarnos y pedir perdón a Dios por todo lo que hemos ofendido. Por eso dice, te creen vivo, pero estás muerto. Hay muchas personas que viven la alegría pagana, el libertinaje, los vicios, los placeres de esta carne. Hay multitud que van viviendo, celebrando esa alegría pagana. Lo que decíamos al inicio, ¿cuántos no reciben este mes de diciembre con bailes, fiestas, con borracheras? Muchos. Eso es la alegría pagana. Mientras que la alegría cristiana es una renovación de nuestra vida ante el Señor. Por eso dice, te creen vivo, pero estás muerto. Despiértate y reanima lo que todavía no ha muerto, pues tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. Y según para los que hacen eso, según están haciendo el bien, según están viviendo lo bueno, según están haciendo algo que nunca se acabará. El Señor dice, pues tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. Recuerda lo que recibiste y oíste, ponlo en práctica y arrepiéntete. Para todos aquellos que les gusta la palabra, les gusta escuchar, están ahí sentaditos. Pero ¿qué pasa? Solamente es por fuera, pero por dentro no hay una renovación, no hay un querer, no hay un deseo en decir nos vamos a casar, nos vamos a preparar, vamos a bautizar a nuestros hijos para que sean de Dios. Entre más chiquitos, entre más niños sean, para que sean de Dios. No, por eso dice, recuerda lo que recibiste y oíste, ponlo en práctica y arrepiéntete, porque si no te mantienes despierto, vendré como un ladrón sin que sepas a qué hora. Te sorprenderé. Tengo, sin embargo, los nombres de unos pocos de Sardes que no mancharon su ropa. Esos me acompañarán vestido de blanco porque se lo merecen. Eso le dice Dios a la iglesia de Sardes. Eso lo dice hoy el Señor a nosotros. Despierta, despierta y reanima lo que todavía no ha muerto en ti. Te creen vivo, pero estás muerto, dice el Señor. ¿Es así o no es así lo que está pasando en nuestra vida? Por eso el Señor Jesús le da gracias a Dios por la palabra, porque esto ha sido revelado a los pobres, a los humildes, a los sencillos. Aquellos que han sido despreciados, aquellos pobres que han sido humillados, aquellos pobres que han sido calumniados, aquellos pobres que han sido pisoteados por los maestros, por aquellos egoístas, por aquellos entendidos. Mire, cuánto no ha sufrido el pobre, ha sido despreciado. Para eso, para él ha sido esta palabra, ha sido esta invitación.
Todo lo que has sufrido, dice el Señor, por mi causa, tendrá una recompensa. Y eso es lo que hoy el Señor nos lo dice a nosotros en este tiempo de Adviento. ¿Qué estás esperando para prepararte? Ya llevas 30, 40, 60, 70 años viviendo en la fornicación, unido solamente. ¿Cuántos hijos el Señor no te ha regalado? ¿Y qué has pensado del matrimonio? ¿Por qué no quieres despertar de lo que te queda de vida? ¿Por qué no quieres reanimarte? ¿Por qué? El Señor dice, te creen vivo, pero estás muerto. Estás muerto en el pecado porque cuántos años no estás viviendo en la fornicación, amigo con derecho. Cuando la palabra del Señor dice que todos respeten el matrimonio, que ninguno manche la unión conyugal. Porque hay un castigo para los licenciosos, aquellos que se dan licencia para unir unido nada más, para ser amigos con derecho. Hay un castigo. Y por eso te invitamos, te animamos, te apoyamos a través de la palabra. ¿Qué esperas para poder acercarte al Señor? ¿Qué esperas para cambiar tu vida? ¿Qué esperas para prepararte? Te creen vivo, pero estás muerto. Despiértate y reanima lo que todavía no ha muerto en ti, porque tus obras que estás viviendo, dice, parecen muy mediocres a la luz de Dios. Eso lo dice el Señor en Apocalipsis capítulo 3 del verso 1 en adelante. El vencedor vestirá de blanco, nunca borraré su nombre del libro de la vida, sino que proclamaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu de las iglesias. El que tenga oídos. Es una invitación. Y por eso, fíjese, Primera de Tesalonicenses. San Pablo en Primera de Tesalonicenses nos enseña. Fíjese que el Señor nos dice a través de Pablo en la carta a los tesalonicenses. Vamos a buscar en nuestras Sagradas Escrituras. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 16. 5:16 dice, estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es, por voluntad de Dios, su vocación de cristianos. Dice, no apaguen el espíritu, no desprecien lo que dicen los profetas, examínenlo todo y quédense con lo bueno, eviten toda clase de mal donde quiera lo encuentren. Eviten toda clase de mal donde quiera lo encuentren. Que el Dios de la paz los haga santos en toda su persona, que se digne guardarlos sin reproche en su espíritu, su alma y su cuerpo, hasta la venida de Cristo Jesús nuestro Señor. El que los llamó es fiel y así lo hará. Por eso el Señor dice que nosotros estemos siempre alegres y orando sin cesar, para que nosotros el día que venga esa llamada, dice Pablo, nos encuentren velando y orando para no caer en la tentación. Por eso en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 verso 8 dice que el Señor quiere que nosotros demos testimonio de lo que recibimos de Él, de todas las cosas que Él nos ha concedido, que Él nos ha revelado. Hechos 1:8 dice, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Dice el Señor, universal, católica, y serán mis testigos cuando recibirán la fuerza del Espíritu Santo, venga sobre ustedes y serán mis testigos en toda Judea. Así lo dice el Señor.
pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Es lo que el Señor quiere, es lo que el Señor ha pedido y es el Señor quien lo dice que nosotros debemos de prepararnos. La invitación es para cada uno de nosotros en este día, especialmente para que nosotros nos acerquemos al Señor y nos preparemos. Es tiempo, el reino de Dios está cerca y nosotros debemos de prepararnos para no llegar un día a la condenación. ¿Sí? Que Dios los bendiga, que Dios le conceda todo lo que su buen corazón desee. Lo invitamos a suscribirse y activar la campanita para que este evangelio pueda llegar a muchas más personas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.